Estamos acá con el ingeniero electromecánico Javier Villate, que es un señor muy inquieto, que sabe mucho, tiene 52 años. Él se recibió en la FIUNA, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, referente en temas regulativos del sector eléctrico y telecomunicaciones, ingeniero electromecánico. Aquí él, Francisco Javier Villate, trabaja en la dirección de proyectos en el área de tecnología y telecomunicaciones. Ha presentado una propuesta también de una arquitectura técnica y legal para la implementación de la comercialización de la energía generada en ambas hidroeléctricas binacionales, Itaipú y Yacyretá, donde nuestro país tiene participación igualitaria. Igualitaria, no sé si eso solamente está en el papel o en los papeles, o si realmente Paraguay tiene peso ante sus vecinos para imponer sus ideas también, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que acentuar, ¿verdad? Paraguay tiene que proyectar una nueva imagen a partir de ahora con el nacimiento de este nuevo gobierno y sobre todo focalizándose este gobierno también en el interés paraguayo para con sus dos hidroeléctricas binacionales. A propósito, le consultamos acá al ingeniero Villate. Paraguay nunca pidió un dictamen jurídico internacional sobre el derecho de adquisición de energía en 50 años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo te va? Buen día, adelante. Buen día, Mario, Bruno, buen día a tu audiencia, a tus oyentes, y estamos acá para... Saluda a Mario Ferreiro también. ¿Cómo te va? No, métele. Y bueno, sobre ese punto, Bruno, te decía que es un tema sumamente importante, yo diría hasta definitorio. Voy a reiterar la consulta. Paraguay nunca pidió un dictamen jurídico internacional sobre el derecho de adquisición de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros dijimos amén en 50 años y Brasil era el titiritero de todo lo que acontecía ahí desde Itaipú, digamos. Es al revés, Bruno. Brasil no dijo absolutamente nada y fuimos nosotros, los paraguayos, quienes nos autoprohibimos vender nuestra energía. ¿Y por qué es eso, che? Ahí ya es cuestión inclusive de estudio sociológico. Hay que ver un poquito. ¿Por qué? ¿Se tiene miedo de hablar o cómo es el asunto? No, de encarar al socio igualitario, porque el Brasil es tan socio como nosotros, por partes iguales. ¿Es así o no? Es así, el artículo 3 es clarísimo. Hay igualdad de derechos y obligaciones. Fíjate que nosotros tenemos ahí, inclusive habrás visto en editoriales de diarios en donde decimos de que no tenemos los mismos derechos o que pedimos la libre disponibilidad. Pero en el tratado dice que es un compromiso y dice claramente el artículo 13 de que estamos comprometidos a adquirir el 50% de la energía. Y bueno, ¿y por qué entonces nosotros siempre somos los que nos retraemos, digamos, que autorretraemos, no sé cómo se dice eso? Nos ponemos a un costado. ¿Por qué no enfrentamos a nuestros socios diplomáticamente, cordialmente, pero exigiendo lo que nos corresponde? ¿Qué pasa realmente o qué pasó en 50 años? Los hechos indican que nos autorreprimimos. Esa es la palabra, autorreprimimos. Sí. Y consecuentemente nos autoprohibimos para adquirir ese 50% que está disponible para Paraguay. Y por negligencia, porque no queremos trabajar, no queremos investigar, no queremos... Hay una maraña de cosas. ¿Por qué? Muchos van a decir que es, digamos, una situación interesada de que hay muchos maletines y que probablemente le convengan a mucha gente. Sí, siempre se habló de eso. Sí, siempre se habló de eso. Siempre se habló y probablemente... Y es un hecho de que eso ocurrió. Pero por otro lado, tenemos gente de bien, gente que digamos que uno puede poner hasta sus manos
en el fuego por ellos, pero igualmente entienden mal. Hay libros, pero decenas de libros de gente que te digo, no tienen nada que ver con el tema de los maletines, que igual sostenían de que Paraguay, por este derecho de adquisición, decían que no podemos vender, solamente podemos ceder. Inclusive acá vas a ver que esta editorial... Sí, la editorial del domingo fue que reza, que me llamó la atención, por eso justamente que te convoqué, te invité a que vengas hoy, querido ingeniero Villate. 50 años de expoliaciones, anexo C de Itaipú es nefasto para el Paraguay, rezaba este editorial, que se lo puede releer cuantas veces uno quiera. El anexo C del Tratado de Itaipú, que regula las bases financieras y de prestación de servicios de la entidad binacional, establece en su artículo 6º que sus disposiciones serán, entre comillas, revisadas en un plazo de 50 años a partir de su entrada en vigor, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, entre comillas, el grado de amortización de las deudas y la relación entre las potencias contratadas por ambos países. El tratado, con sus anexos, comenzó a regir el 13 de agosto, hoy es 16, 13 de agosto de 1973, después de las ratificaciones correspondientes, por lo que el plazo se cumple hoy, por el domingo pasado. Por fin este instrumento ha sido nefasto, sin embargo, para el Paraguay. Por fin se cumplen los 50 años. El que lo siga haciendo o que en adelante en nuestro país pueda efectivamente recuperar la parte que legitima y soberanamente le pertenece, dependerá del patriotismo y de la firmeza de, en este caso, Santiago Peña, en la defensa del interés nacional. Bueno, en síntesis, ¿esto hace alusión a que nosotros no movimos nada en 50 años? Son varios puntos ahí. A ver, vamos a dividir, vamos a quitar el tema de la deuda espuria, y vamos a mirar de frente el tema de la comercialización al cual hace referencia. Porque yo también, perdóname, ingeniero Javier Villate, hay que mirar ya para adelante lo que pasó ya, lamentablemente ya es historia. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué ventaja o ventajas podríamos nosotros sacar a partir de ahora, a partir de los otros 50 años? Claro, aquí es donde la gente debe interpretar qué es lo que realmente pide el gobierno, qué es realmente lo que le conviene a la gente, que puede distar. Ambos intereses pueden no coincidir, y normalmente el interés de la gente, me refiero a empresarios, gente como nosotros que consumimos energía, y por otro lado está la gente, el gobierno, que precisa de ingresos, o sea, maneja Itaipú como un banco. Maneja Itaipú como una caja chica. Como un banco. Claro, entonces esos dos intereses difieren. Por un lado, al gobierno le interesa que haya una tarifa elevada para producir ingresos para las arcas, y por otro lado la gente, no, a mí no me interesa unas tarifas altas. Quiero pagar menos. Claro. Y está en todo su derecho la gente de pedir pagar menos. Después de 50 años. Más que pagar menos, pagar lo justo, pagar lo que vale. Sí, pagar lo justo. Estamos hablando de justicia. Exacto. Y eso, ¿cómo se sabe qué es el precio justo? Es solamente el precio que sale del mercado, lo cual Paraguay no tiene y se niega. Esa es otra de las autoprohibiciones de Paraguay. Este gobierno, como todo gobierno, cuando inicia, siempre es esperanzador. Digamos que van a encarar de una forma tal que vamos a estar mejor, dice el lema que eligieron. Sí. Bueno, pero la cuestión es que eso tiene que operativizarse. Sí, bueno, pero ¿qué pasó con el gobierno que feneció ayer? 5 años que fenecieron ayer. ¿Qué pasa respecto a Itaipú? Respecto a nuestra relación hidroeléctrica con el Brasil. ¿Qué hizo el gobierno que se fumó ya? No movió absolutamente nada en el sentido, a ver, ¿cuál es la brújula? Claro. En el cual
se tuvo que haber movido. Se tuvo que haber movido en el sentido de facilitar, digamos, la comercialización de la energía, entendiendo que Itaipú y también Yacyretá son generadores, nada más que no son bancos. Eso hay que entender. Son generadores de energía. ¿Y qué hay que hacer con el producto que produce? Hay que venderlo. Claro, hay que vender la energía. ¿Y dónde hay que venderlo? En un mercado. Y no movió nada este gobierno. ¿Qué pasó? Sí, absolutamente nada. Entonces, pero ¿cuál es el concepto por el cual dicen que no podemos vender? ¿Para qué vamos a crear un mercado si no podemos vender? Está prohibido por el tratado. Ahí cobra importancia este proyecto de ley. Sí. Es un proyecto de ley que ahora se va a presentar, creo que a la Cámara de Diputados, y aquí el ingeniero Villate ayudó mucho a este ingeniero Carlos Pereira, diputado nacional, para este proyecto. Dice, tengo el honor de dirigirme al señor presidente de la Cámara Baja y someter al plenario el estudio del proyecto de ley denominado Ley para gestionar dictámenes internacionales sobre la correcta interpretación del derecho de adquisición del artículo 13º del Tratado de Itaipú, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución Nacional. Se adjunta la exposición de motivos del presente proyecto de ley. Y ese artículo 13º del tratado reza ¿qué cosa? Otorga el derecho de adquisición. Es un mutuo otorgamiento entre países, entre Brasil y Paraguay. En este caso, sí. Se auto-otorga, ¿no? O sea, es una, digamos, nos otorgamos mutuamente entre ambos países el derecho de adquisición sobre la fracción de energía que el otro no consuma, que el otro no utilice en su propio consumo, dice. Pero, ¿qué significa el derecho de adquisición? Acá se o mejor dicho, se interpretó, a mi modo de ver, mal interpretado, de que era básicamente una imposición. Es como una expoliación del Brasil sobre nuestra cuota de energía disponible. Nosotros nomás entendimos de esa forma. Porque nos conviene o nos convino. No, claro que no nos conviene. No, pero convino a las autoridades, porque así recibían ciertas dádivas por debajo de la mesa. Por ¿Es supuesto. así o no? Sí, es así. Y bueno, y por otro lado, hay que decir con todas las letras eso, sí, Javier. Totalmente. Un punto es eso. Otro punto, la ANDE no tiene capacidad financiera para hacer esa operación comercial de compra-venta de energía. Entonces siempre transfirió la responsabilidad que tenía de comprar el 50% que el tratado le obliga. Le compromete a comprar a la ANDE su 50%. Pero la ANDE dice, no, el artículo 13, a través del derecho de adquisición, me prohíbe a mí. Si yo compro, ¿qué hago si yo no puedo vender? Está prohibido por este derecho de adquisición, dice. Dice, aclara. Ellos dicen, pero no es así. Está inclusive en un dictamen, en un dictamen de Relaciones Exteriores. Es un dictamen hecho por empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, ¿cómo se revierte eso y se mete a actuar? Se aprovecha este artículo 13º. Obligándole por ley al Ministerio de Relaciones. ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores? Porque bajo su batuta está Itaipú y está Yacyretá. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores es un agente principal, es un actor principal en este tema. Entonces, hay que obligarlo. Si ya no lo quisieron hacer, digamos, y voluntariamente, nadie hizo caso. Nadie hizo. Entonces, hay que obligarlo a hacer. ¿Pero qué le obliga? Le dice, gestionar dictámenes internacionales, al menos 3 te pedimos. Y te damos las siguientes restricciones. ¿Cuáles son esos dictámenes? No, pedimos. Pedimos. O sea, la ley le obliga a gestionar. Al menos 3 dijiste. Al menos 3 dictámenes por eso. Independientes. Dictámenes independientes respecto a esto. Respecto al derecho de adquisición. Para saber si realmente
El derecho de adquisición le obliga a Paraguay a ¿Y ceder. quiénes son los que tienen que estar detrás de los dictámenes? ¿Quiénes? Y mira, es libre gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero le ponemos ciertas restricciones. No tiene que ser estudio jurídico ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Paraguay, porque aquí estamos llenos de intereses creados. O sea, tiene que ser gente, qué sé yo, de otros países, de Estados Unidos, de Europa, o lo que sea. Preferentemente donde se utiliza este concepto de derecho de adquisición. ¿Por qué? En el Código Civil paraguayo no existe el derecho de adquisición de la forma en que está redactado, por ejemplo, en el Código Civil español. En el Código Civil español está bien claramente claro de qué se trata el derecho de adquisición. Entonces, precisamos o de México o de Perú, ¿me entendés? Entonces, necesitamos obligarle al Ministerio de Relaciones Exteriores que tenga un dictamen de ese calibre. Nosotros podemos obtener, por ejemplo, de profesores universitarios de Brasil, de España, sí, de que tengan Perú, de México, sí, etcétera. Que tengan una visión independiente. Sin intereses creados. Claro. Y por eso Paraguay nunca pidió, nunca solicitó un dictamen jurídico internacional sobre el derecho de adquisición de energía. Y tenemos que hacer que eso exista. Bruno, audiencia. Sí. Vamos a hacer un escenario imaginario en donde ya vino el dictamen. O vinieron los dictámenes. En donde nos dicen, señores, el derecho de adquisición no es más que ese derecho de que igualen el mejor precio que reciben de un tercero. Por ejemplo, Brasil dice, a ver, ¿cuánto recibiste de Paraguay por tu energía? ¿Qué? En una subasta. Y recibí $100 el megawatt hora. Ok, yo tengo el derecho de adquisición. Sí, el derecho de adquisición. Claro que tenés el derecho de adquisición. Entonces, igualo ese precio. No es que impongo. Sí, no es claro. que te dice, te compro a 10. No es que te compro a 50. No. El derecho de adquisición es simplemente ese derecho de igualar el mejor precio. Nada más que eso. Acá entendieron de otra forma esto, Bruno. Entonces, fíjate, caen todos los mitos. Ennio. Pero ¿cómo puede ser, después de tantos años, que nadie haya entendido o que nadie haya querido entender? El artículo 13º del tratado y el anexo C estipulan que el socio que no pudiera contratar la totalidad de su 50%, o sea, Paraguay en este caso, quedaba obligado ¿Viste? Ahí está Bruno. Quedaba obligado a otorgarle un derecho de preferencia al otro socio, o sea, a Brasil, para adquirir ese sobrante. Hasta ahí todo bien. Brasil precisaba la energía y Paraguay no tenía, de hecho aún no tiene, la demanda doméstica suficiente para utilizar su porción del 50% en su totalidad, pero lo que correspondía era que ya descontados todos los costos financieros y operativos contenidos en la tarifa de Itaipú, Brasil le pagara a Paraguay la diferencia a precio justo, entre comillas, tal como se acordó originariamente en el acta de Foz y se ignoró olímpicamente en el tratado. Bruno, lo que acabas de leer Es la clave. Sí, porque es una narrativa que obliga a transformar la palabra o las palabras utilizadas en el tratado. Fíjate que en el tratado en ningún lugar dice obliga, ahí dice obliga. Sí. Esa narrativa dice que obliga a ceder. Sí. No existe en ningún lugar del tratado en donde, al contrario, dice textualmente, aquella entidad que no utilizare fracción de la energía que contrató, Sí, claro. podrá decidir. Y no es obliga, entonces. No. ¿Y de dónde sacan y por qué estampan esa palabra? Pero Como que es la verdad. Increíble. ¿Y quién transformó eso? Y justamente, ¿quién
No es quién. O sea, ¿quiénes? ¿Bajo qué gobierno se hizo esta? Mira, esto viene ya desde el año 1973. Yo tengo documentaciones del 73. ¿Y eso por qué se hizo? Porque recibían los famosos maletines por debajo de la mesa. Esa teoría yo no comparto. ¿Por qué? Por supuesto, aquellos quienes ganaban le convenía. Pero esto también circuló en gente de muy buena formación y que no tenían esos intereses creados. Ojo. Mi teoría pasa porque el derecho a adquisición nunca, o sea, no figura en el Código Civil paraguayo. Nuestros abogados no están familiarizados con este concepto. Sí está en códigos civiles como el español, el mexicano, que se utiliza bastante. Y yo partiría de esa base. Es decir, nuestros amigos abogados no tienen familiaridad con este concepto, porque te digo, es bien específico. Y fíjate lo siguiente: quedaba obligado, dice, y no está esa palabra, a otorgarle. Exacto. ¿Y cómo era la palabra entonces? Podrá decidir. ¿Y quién cambió ese léxico? ¿Quién cambió eso? Y eso justamente, las narrativas, para eso existen justamente la posverdad, se crean. Bueno, y a partir de ahora, querido ingeniero Villate, a partir de ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay que revisar esto? Vamos al hilo. Vamos al hilo nuevamente. Fíjate que si viene un dictamen que dicen, señores, ustedes Paraguay nunca tuvieron problema para vender. Se desarma la necesidad de renegociar. ¿Sí? ¿Qué vas a renegociar si lo que vos estás pidiendo, que es la libre disponibilidad, siempre tuviste? ¿Qué vas a negociar? ¿Entendés? O si Paraguay solicita mejor precio, pero señor, usted puede crear su mercado y vender en el mercado. El tratado nunca le impidió. Se desarma la necesidad de renegociar. Ahí entra la ANDE entonces también. No, siempre el Ministerio de la ANDE es un soldadito. Sí, ya sé, no tiene incidencia la ANDE. No tiene incidencia. No tiene incidencia. La ANDE no es la que nos representa. No, la que nos representa es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero siempre estuvo dormido el ministerio, nunca hizo nada. Claro. Inclusive cuando este embajador de Washington ahora saltó y dijo que hay que hacer tal cosa, no salió la Cancillería a decir nada. O sea que evidentemente es una Cancillería muerta. Por eso le estamos obligando por ley para hacer esto, Bruno. Entonces, fíjate lo que dijo el director brasileño hace 3-4 días. Ahora dijo, miren, la revisión del anexo C va a llevar 4 años. Él vino el director brasileño. Ennio Berri. Ennio Berri, sí, y fíjate lo que dijo. ¿Qué dijo? A ver. Miren, la revisión del tratado puede demorar unos 4 años. 4 o 5 años. Dijo. Y ahí ya se va todo el periodo de Mario de Santiago Peña. Santiago Peña. Tenemos que acostumbrarnos a nombrar al nuevo presidente, Santiago Peña. Sí, bueno, ahí tenemos imágenes también. Ennio Berri, está por ahí Ennio Berri. Sí. Entonces, sí. ¿Y qué quiso decir con eso? Ya ajusta las expectativas. Si nosotros de acuerdo a lo que ellos manejan. Claro, si nosotros decimos, vamos a revisar el anexo C, y no solamente eso, vamos a revisar todos los otros anexos, el cuerpo del tratado, el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya baja las expectativas. Eso va a demorar 3-4 años. Bueno, pero nosotros tenemos que trabajar paralelamente desde la conveniencia nuestra. Por eso. Además, habíamos dicho, creo que ayer dijimos, renunció el presidente de la eléctrica brasileña Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., parece que se lavó la mano y se fue presidente de la brasileña Eletrobras, la mayor compañía eléctrica de Latinoamérica, renunció ayer lunes, antes de ayer lunes, hoy es miércoles, después de casi un año en el cargo, informó esta empresa. Hay nuevas autoridades que tienen que acomodarse también ahí. Pero Eletrobras parece que ya no está ahora porque Sí, fue reemplazada, se independizó, ¿cómo se llama? Sí, ahora toma, digamos, el mando otra empresa que es Envar, algo así. Porque justamente... Está privatizada Eletrobras. ¿Y cómo se llama la empresa que representa, que sustituyó a Eletrobras ahora? Bueno, sabemos, no nos queda nomás el nombre. Pero no viene al caso justamente. El tema es que nuestro gobierno, si toma esta narrativa, estamos fritos. Estamos fritos. Sí. Esta narrativa de decir que Paraguay está obligado a ceder,
Pero ¿de dónde viene esta narrativa? ¿De dónde? Pero de añar, te insisto, esto... O sea que esto es una falsedad de acuerdo al tratado. El tratado está como para vender. Ya sé, pero no hay ningún problema en el tratado. Pero acá queda obligado. Eso no está originalmente en el tratado. A eso nunca estuvo, nunca. El tratado nunca fue modificado. ¿Quién cambió esto? ¿Quién cambió esto? Y mira, esto, la gente es libre de escribir lo que quiera. Esto es una libre interpretación. ¿Entendés? ¿De quiénes? ¿De paraguayos? En este caso de periodistas. De la línea editorial de ABC definen por sí y ante sí de que estamos obligados, pero no está en el tratado. En ningún lugar, como te digo, el tratado. ¿Y dónde está la verdad de esto entonces? ¿Dónde? Y va a estar luego de estos dictámenes internacionales que nos van a decir, miren, el análisis jurídico. Porque estos dictámenes van a revisar lo que realmente se firmó hace 50 años. Claro, y sobre todo la interpretación correcta del derecho de adquisición. Que por sentido común, fíjate, Bruno, audiencia, el derecho de propiedad no es poca cosa. Si alguien te viene a discutir que tus derechos de propiedad tienen que tener ciertas restricciones, ahí ya estamos en una situación muy grave. Por eso, en el Código Civil paraguayo, prácticamente no existe estas restricciones a la propiedad, al derecho de propiedad. Bueno, ya sé. Pero sí, sin embargo, está en otros códigos civiles, como te mencioné. Pero son derechos limitados. El derecho de adquisición es un derecho limitado, no es tampoco expoliación. Bueno, pero quiere decir que Brasil se cayó siempre. Aprovechó. Porque esta falacia vino de parte de Paraguay. Paraguayos, sí. Y bueno, amigo, fíjate lo siguiente. Íbamos, pues. El Brasil. Qué bárbaro, qué terrible lo que decimos acá. El Brasil nunca se opuso a ninguna propuesta de venta de energía paraguaya en Paraguay. ¿Por qué? Porque nunca hubo esa propuesta. Nunca hubo en 50 años. Nunca hubo. Paraguay nunca pidió un dictamen jurídico internacional sobre el derecho de adquisición de energía. La empresa brasileña que ahora representa a Itaipú, o que maneja Itaipú, no sé cómo se llama por el lado brasileño, es Energía Nuclear y Binacional ENPAR, sería. Sí. ENPAR. Así se denomina, ENB larga PAR. Energía Nuclear y Binacional ENPAR. Y ENPAR sería la participación, que puede ser también de Paraguay, de Brasil, la B larga. Yo interpreto también así. En fin, energía nuclear, Brasil, Paraguay, pero bueno, es una empresa que tiene otros intereses sistemáticos para conseguir energía, que ahí ya entra la parte nuclear y ese tipo de cosas, que todavía nosotros estamos lejos de eso, ¿verdad? Sí, estamos lejos, pero en el 2030 ya nos vamos a empezar a desesperar. Vamos a tener que recurrir a energía más cara. Decime, ¿cuántas hidroeléctricas de un tamaño considerable tiene Brasil? ¿Vos sabés? No, hay muchísimas. ¿Cuántas? ¿50, 60 más o menos? Sí, ahí encima solamente del Paraná tenemos una buena cantidad, inclusive en la zona del Amazonas tenemos represas muy representativas, similares a la de Itaipú inclusive. Y por eso te digo, ¿qué les representa a ellos Itaipú? Y el 14% de todo en su matriz, y por supuesto ya está decayendo esa necesidad. Luego va a ser 10%, claro, si es que ya no es. Cada vez menos se están desocupando los brasileños respecto a Itaipú. Y porque para nosotros es lo gravitante. Sí, mira, decidieron abrir el mercado los brasileños, y ellos tienen ahora energía, sobre todo solar, también un poco de eólica. Entonces la matriz energética están diversificando, cosas que acá no podemos porque tenemos el monopolio de Andes. Pero eso es un tema también muy ligado a esto, pero un tema separado. Y vos decís, no, Andes es el secretario, pero Andes es la que impide que nosotros podamos ampliar nuestro espectro de venta de cosas, de gestión de historias hidroeléctricas, porque evidentemente hay algo que nos está tirando para abajo. Claro que sí, Bruno. Eso yo no
te discuto, solamente Bueno. te digo en cuanto al tema de Itaipú, que quien decide, quien corta la torta es Relaciones Exteriores, no ANDE. ¿Entendés? Ahora, que es un ancla al desarrollo del país, ANDE, ninguna duda, pero por supuesto que un monopolio siempre va a ser un problema, siempre va a ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque nos limita el acceso a la energía. Uno, imagínate, gente de producción que tiene que conseguir medidor para su nueva planta, tiene problema de meses y meses, que tiene que ir a hacer gestiones, pagar, coimear para obtener un miserable medidor. Y el que te tiene que proveer, que tiene que pelear por el mercado, no lo hace porque tiene un monopolio en el abastecimiento. Claro, no les interesa porque... No, igual reciben el salario. Ahora bien, con un mercado abierto, que es lo que proponemos para este gobierno, si este gobierno, Bruno, acordate que propuso 500.000 nuevos puestos de trabajo. 500.000, sí. Vos, para prometer semejante cosa, no podés hacer lo mismo de siempre. Es decir, mantener el mercado eléctrico, por ejemplo, cerrado, bajo monopolio. Si vos abrís el monopolio, o sea, retirás el monopolio por ley, creás el mercado, la imagen, la señal que vos vas a dar en el mercado internacional, Paraguay acepta inversiones, Paraguay liberaliza el mercado eléctrico, Paraguay pone a disposición de quien quiera la venta de energía de Itaipú y Yacyretá al mismo tiempo. Imagínate lo que va a hacer. Eso va a ser un boom de inversiones. ¿Y por qué no se da ese paso? Esperemos que lo haga ahora. Ahora fue básicamente para sostener un modelo clientelista, un modelo, digamos, en donde hay clientela y hay prebendas en contratos. Es para sostener eso. No hay otra explicación. Es básicamente eso. Ahora, con este nuevo gobierno vamos a ver si podemos vencer esa forma de ver al Estado. Es decir, generando prebendas y solo clientelismo, o vamos a generar nuevos puestos. Esos 500.000 nuevos puestos solamente vamos a conseguir con liberalizando más el mercado. Pero por supuesto. Así como hicimos con otras líneas, el tema de telecomunicaciones, cuando liberalizamos el tema de Internet, que antes también era un monopolio, estábamos en el peor de los lugares de Latinoamérica. Cuando se liberalizó en el 2008, Paraguay empezó a escalar. Y esto es básicamente lo mismo. Tenemos que liberalizar también esto. Tenemos que liberalizar el tema de pensiones, sacarnos ese ancla de IPS, que también es un problemón, es una bomba de tiempo. Dijimos que están ahí los estudios saliendo un poquitito nada más, pero viene al caso porque las inversiones de pensiones pueden comprar fácilmente la energía de Yacyretá y Itaipú. ¿Entendés? Esa masa de dinero de los empleados y empleadores que están básicamente ahí, ahora ya se están comiendo la cola. Había sido que esa reserva técnica que iba a durar hasta el 2040, ahora nos enteramos que ya se estaba comiendo la reserva técnica. Imagínate. Y bueno, decime, y la ANDE tiene 5.000 funcionarios y se adueña de toda la posibilidad de romper este esquema y hacer que nosotros podamos vender nuestra energía, ¿verdad? Tanto adentro como afuera. Y 5.000 personas detienen el desarrollo y el crecimiento de más de 7,5 millones de compatriotas. ¿Es así o no? Así mismo. Por un lado es así. Y como eso no se puede torcer la balanza diciendo esto que yo te estoy planteando. Si 7,5 millones de personas tienen que estar regidos por 5.000, ¿cómo se entiende eso? Se entiende de esta forma. Mi interpretación es la siguiente. No solamente 5.000. Son 5.000 acá, 5.000 en Copaco, tanto en INC, tanto en Petropar. Cuando es como que vos toques un hormiguero, pero toda la colonia se va a empezar a mover. ¿Me entendés? Sí, o sea, no solamente 5.000 empleados. Cuando tocas 5.000 empleados, los demás van a decir, estos vienen después por nosotros. ¿Entendés? Entonces hay una defensa corporativa sindical detrás de esto. Sí, pero siempre y te voy a castigar en las elecciones. Pero siempre nosotros vamos a tener mayor peso. Si claro, nos juntamos que sí. Todos los ciudadanos de este país. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Además te voy a decir algo. Esa interpretación que te estoy diciendo
es también errónea bajo el punto de vista que no se va a quedar sin empleados. Los empleados que están trabajando, que se los necesita, ¿cómo Ande va a dejar de activar? Va a ser un problema para el país que tengamos corte de energía. No, los ciudadanos o los empleados que están trabajando, que muchos son muy buenos técnicos, seguirán en sus puestos, no hay ningún problema. El problema va a venir para los supernumerarios, para la gente que no debía haber estado, pero está. Entonces, ese temor de esa gente que, digamos, está en puestos que no debe estar, eso se traslada a los demás. Y como te digo, es una defensa corporativa entre todos los funcionarios. Bueno, vos seguís escribiendo en ABC. Sí, hace 2 semanas justamente saqué mi posición sobre la estrategia ante Itaipú. ¿Y qué pasó con este editorial? Vos no señalaste que ese editorial, en ese punto mencionado, que lo releímos, estaba errada, el editorial estaba errado ahí. El mismo día, fíjate, el suplemento económico. Sí. Suplemento económico, Esto yo fue escribí. el domingo. Suplemento económico. A ver, ahí está. Fíjate, en la tapa está una posición. Y acá dice, no hace falta modificar ni revisar el tratado. Claro. Dijiste vos. Sí. Es totalmente una visión diametralmente opuesta. En el propio medio. En el propio medio, claro. Por suerte ¿Y ABC da esa facilidad. ¿Y por qué no te preguntan por qué vos sostenés esto de que no hace falta modificar ni revisar el tratado? O sea, la propia gente de ABC, ¿por qué no te dice eso? No sabría decirte. O sea, habría que preguntarle. No te consulta, porque si vos estás certeramente sosteniendo que no hace falta modificar ni revisar el tratado, te tienen que escuchar por qué estás sosteniendo eso, ¿no te parece? La lógica dice eso, Bruno. ¿Y por qué esta parte que dice quedaba obligado, dice, a contratar la totalidad de su 50%, o sea, Paraguay quedaba obligado a otorgarle un derecho de preferencia al otro socio, que es Brasil, para adquirir ese sobrante? Quedaba obligado. Y vos decís que no es quedaba obligado. Podrá decidir, dice el tratado. Y bueno, ahí está. Entonces... Y vuelvo a lo que yo te dije antes. ¿Quién arregló o maquilló esa frase, digamos, y tiró por la borda todos los intereses del país durante muchísimos años? Décadas, son 5 décadas. Y más a mi favor. Estoy totalmente de acuerdo. La pregunta es por qué persisten en todo caso. En una interpretación... ya sé. ¿Por qué persisten? Primero, ¿quién fue el que cambió? Sí. Y segundo, ¿por qué persisten? Como bien decís, porque entonces todo el mundo se... Pero no existe el quién, existen los quiénes. Sí, ya sé. Asignar una responsabilidad personal individual es imposible, porque pero como te digo yo insisto en que hay que mirar para adelante ya la cosa, porque hay que cambiar, y si hay que cambiar, o sea, volver al tratado original. Por eso dijiste vos que no hubo modificación y no hace falta nada, nunca ni hubo cambiar nada, dijiste, el original, ¿verdad? Es esta, Bruno, no hubo nunca modificación en este aspecto. Sí hubo modificación en el tratado, pero no en este punto. ¿Me entendés? Sí. O sea, la situación pasa por estos dictámenes internacionales que el diputado Carlos Pereira está solicitando para el tratamiento y esperemos que sea la aprobación lo antes posible, porque es de alto impacto para el país. No hace falta modificar ni revisar el tratado. Sí. Pero yo leí también, no sé si fue al día siguiente, el lunes, leí de un consejero de Itaipú que dice que es momento de revisar todo el tratado. No sé si habrás leído vos también. Leí, y eso es justamente lo que digo yo. Contradijo lo que vos dijiste. Totalmente. Yo leí lo tuyo el domingo y el lunes salió un consejero que dijo todo lo contrario, así que no entiendo cómo es el asunto. Fíjate, Bruno, alguien de Itamaraty que, digamos, cranean la estrategia, no solamente de Itaipú. Itaipú es un punto más. Cómo ellos reciben ese tipo de aseveraciones en donde tenemos que revisar
todos los 3 anexos del tratado. Ah, sí, pero eso va a llevar 3, 4 años más. Y por otro lado, entonces desviamos. Eso dijo el director de brasileño, Ennio Berri, Ah. claro. Entonces, yo sí soy brasileño y leo esto, voy a... Tira la pelota para adelante. Pero por supuesto. Entonces, no me piden contratar toda la potencia. Pero estos paraguayos son o se hacen. Qué bárbaro, qué bárbaro. Es un distractor. Cuanto más derechos vos pedís, derechos que ya tenés. ¿Entendés? Por ejemplo, dicen libre disponibilidad, que ya tenés, estás obligado a disponer tu 50%. No es un derecho, es una obligación. Entonces, si vos empezás a discutir todo y poner sobre la mesa de negociación que el precio, que el anexo A, que el B, que el C, pero te haces un mal servicio de asesoramiento a vos mismo. No, claro. Y le haces un gran favor a tu contraparte. Nos embarramos más, nos enterramos. Nos embarramos y no le decía al Brasil, señores, mi estrategia es la siguiente: quiero contratar mi 50% del próximo año y vender en Hernandarias. Nada más. Eso es mi deseo, que está amparado por el tratado. El objetivo. Se terminó la estrategia. Hernandarias tiene que ser la central ahí. Y claro, sí está ahí el venta de energía. Y otro punto que es bastante cuestionable a la administración de Andes, si vamos a decir, jamás se preocupó por hacer una subestación en territorio paraguayo. La subestación margen derecha es territorio binacional. ¿Me entendés? Entonces ni siquiera no nos preocupamos de poner una subestación, el punto de entrega de nuestra energía en nuestro territorio. ¿Y eso no se puede hacer ahora? Claro que siempre se pudo hacer. Pero justamente por la negligencia de las administraciones de Andes, hay una sumatoria. Una sumatoria de cosas. Yo nada más que para negativas acá. Por la audiencia nada más, para facilitarle porque estamos sumando problemas y la gente tiene que ver un solo problema para entender de qué están hablando. No, un solo objetivo tiene que tener. Claro, Bruno y Villate, ¿de qué están hablando? Estamos hablando nada más del tema de anexo C, que no hace falta cambiar. No hace falta cambiar. La única estrategia válida, a mi modo de ver personal y que justifico, es: desde el próximo año vamos a comprar nuestro 50% disponible, ponemos en punto de venta en Hernandarias. Por favor, vengan a comprarnos si quieren. Sí, claro, por supuesto. Nada más. Y se acabó. Hay 150 comercializadoras en Brasil. Pero vas a tener de todo tipo, del Brasil, de la Argentina. Pero la gente dice, pero ¿por qué de la Argentina? Pero el argentino puede venir, comprar y revender en Brasil. ¿Cuál es el inconveniente si tiene una buena gestión comercial y logra abaratar el precio en Paraguay, para vos, para los productores, para todos nosotros, y el resto dice, yo voy a hacer dinero solamente vendiéndole a los brasileños? ¿Me entiendes? A través de este estudio del proyecto de ley, digamos, de este artículo 13º del Tratado de Itaipú, entonces podríamos nosotros levantar este impedimento que hasta ahora hizo que hasta se maquillen frases o palabras fundamentales del tratado original. Sí, no es levantar el problema, pero el problema no existe. Mentalmente vamos a sacarnos el problema. No existe el problema. Vamos a decir, señores, eran 50 años de una autoprohibición que nunca existió. ¡Qué bárbaro! Ese es el problema, Bruno. Impresionante. Es un problema finalmente de orgullo. A la gente de ABC que escribió 50 años le cuesta rever y decir, a la pucha, justo le dimos la interpretación errónea, más dañina para el Paraguay. Ni siquiera es la interpretación, digamos, que le beneficiara al Paraguay, y nos equivocamos. ¿Ellos te dijeron entre cuatro paredes eso? No, para nada. Mi interpretación en el sentido de que si persisten, acá, fíjate, no, hojas más está lo contrario. Ya sé. Y justificado. Ellos no justifican. Ellos dicen nomás que hay obligación. Yo le digo, señores, yo digo que no existe excepción porque el tratado dice podrá decidir. Demuéstrenme ustedes por qué dice obligación. Y no existe tal justificación, ¿me entendés? Yo justifico lo que digo y el que dice que estamos impedidos de vender no justifica. Lanza al aire. Sin justificación. Al aire. Por eso necesitamos este proyecto de ley, como te mencioné, urgente, Bruno. La correcta interpretación del derecho de adquisición no debería otorgar a su titular
más derecho que igualar la mejor oferta que reciba nuestro país en otros comercializadores y abandonar definitivamente la tesis de la obligación de ceder, como erróneamente se interpretó por 50 años. Claro, porque una cosa es ceder, otra cosa es vender. Así es. Porque esa es la clave. Esa es la clave, Bruno. Esa es la clave, ídolo. Bruno, esa no es la hay clave. otra. Inclusive, ¿sabes qué? Quieren cambiar el tratado para poner, en vez de ceder, decir, que diga, vender. Pero no. La cesión es una herramienta útil. ¿En qué sentido? Si vos no colocas a un buen precio por algunas circunstancias comerciales, no podés obtener el precio de mercado que te conviene, vos cedés. Te da ese derecho. Es uno u otro. Acá interpretamos nomás que es uno, que es cesión. No existe esa obligación. Esa premisa. No, de que solamente podés hacer eso. Muchísimas gracias, ingeniero Javier Villate. Esperemos que, yo abrigo esperanza que esta carta, esta misiva ¿cómo que se llama? A este... Es una presentación para el tratamiento. Diputado nacional, sí. Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, tenga su efecto, ¿verdad? Esperemos que la próxima semana ya sea tratado en la Cámara de Diputados. Bueno, ya hay que proseguir con esto. Yo te voy a mantener informado, Bruno. Te agradezco por la invitación. Tenés que volver otra vez la semana que viene. Vamos a hacerle un seguimiento conforme haya un análisis, un resultado sobre esto. Paraguay nunca pidió un dictamen jurídico internacional sobre el derecho de adquisición de energía. Y lo que pretende aquí el ingeniero, con este ingeniero Carlos Pereira, diputado nacional, es que obligarle al Ministerio de Relaciones que tenga lo que siempre tuvo que haber tenido. ¿Cómo vas a adoptar vos una posición y había sido que es una posición errónea? Una posición que costó es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero millones de dólares costó. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y bueno, vergüenza sería hasta, es criminal. Es criminal. Y decime, sí. ¿Y quién? Vos y quiénes más saben esto, porque yo por lo menos la primera vez que yo estoy enterándome de que el que tenía que actuar era la Cancillería, o la que tenía que actuar la Cancillería, y no está haciendo su trabajo. ¿Y para qué está toda esa gente ahí? Ese ejército de personajes ahí adentro de la famosa Cancillería. La obligación siempre la tuvo Relaciones Exteriores. Ellos encabezan, porque una circunstancia de que es con otro país, siempre tuvieron ellos la manija del tema de Itaipú y de Yacyretá. En este caso, como te digo, también la cuestión de la hidrovía ahora, ellos son los que tienen que arreglar esa historia. También. El tema del peaje, sí, por supuesto. Pero en esta circunstancia, en donde lo otro, digamos que está más justificado en el sentido de que sí, es una decisión unilateral de Argentina, pero en este caso es una decisión paraguaya. Pero esto es criminal. Y claro, porque es decisión paraguaya. Esa posición de la Cancillería es criminal, si es lo que vos estás diciendo. Exacto, por eso. Esconder debajo de la alfombra una cosa que hace rato se tuvo que solucionar de alguna manera. Sí. Bueno, Exacto. muchísimas gracias, ingeniero Villate.